Compromís és la força més votada a l'Ajuntament de València amb 10 regidors. El Partit Popular baixa 2 i es queda amb 8, el PSPB obté 7, Ciudadanos manté els 6 que va obtindre en 2015 i Vox entra en el consistori valencià amb 2 regidors. L'altre titular a l'Ajuntament de València és que Unides Podem Esquerra Unida no obté representació i es queda fora. Què tal? Bona nit. Amb el 100% escrutat, Compromís tornaria a liderar el govern a l'Ajuntament de València. Ens anem ara en directe a la seu de la formació. Quin és allí l'anàlisi que fan d'aixòs resultats? Virginia Abba. Pues la festa continua així a la seu de Compromís. La coalició ha sigut la força més votada a la ciutat de València amb 10 regidors, un més que a les eleccions de 2015. Podrien formar govern amb els socialistes, que també pugen de 5 a 7 regidors, però sense Unides Podem Esquerra Unida. Però sense dubte el protagonista d'esta nit ha sigut Joan Ribó, el candidat de Compromís a l'alcaldia de València, que ha dit que s'han complit els objectius, poder formar eixe govern progressista i que estiga liderat per Compromís. També ha lamentat que en aquest futur govern no estarà Unides Podem Esquerra Unida. Ja ha dit també que demà començarà a treballar. Estem en una formació política que es diu Compromís, que estem orgullosos d'un projecte valencianista d'esquerres i verd, que estem treballant en aquestes coordenades i que són unes coordenades per a transformar aquest país, per a transformar aquesta ciutat. I per la seva banda, el Partit Popular ha perdut 2 regidors a l'Ajuntament de València i es queda amb 8. Els resultats obtinguts per Ciudadanos i Vox no farien possible un govern de centre-dreta. Anem en directe a la seu del PP. Joaquín Balondo. Sí, hola, buenas noches, Enrique. Pues mira, con nosotros está la candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Valencia, María José Catalá, que, como bien dices, su lista ha sido la segunda más votada, con 8 regidores, aunque han sido 2 menos que en las últimas elecciones. María José, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo valora este resultado? Bueno, la sensación es agridulce. Nos quedamos a escasos, no llega ni siquiera a 1000 votos, creo que son unos 700 votos de un censo de 500.000, de poder arañarle un concejal a Compromís y con ello tener la alcaldía, ¿no? La verdad es que bueno, nos queda una sensación pues buena, porque hemos mantenido la fortaleza del Partido Popular de la Ciudad de Valencia. Desde luego muy por encima de Ciudadanos, muy por encima del Partido Socialista, ambas marcas con el viento a su favor y nosotros con un contexto difícil, ¿no? Y la verdad es que nos posicionamos con un liderazgo muy claro para ser la oposición y sobre todo con una hoja de ruta trazada ya para levantar el vuelo y recuperar la alcaldía en 4 años, desde luego. Hay otros dos datos también muy interesantes en estas elecciones, y ha sido, por un lado, que han evitado el sorpaso de Ciudadanos, que se ha quedado con 6, y por otro lado la irrupción de Vox en el Ayuntamiento de Valencia con dos concejales, pero que los números no salen y se han quedado a un concejal de la mayoría absoluta para poder gobernar en un tripartito, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que nos hubiera gustado que Ciudadanos tuviera un resultado algo mejor y bueno, aunque nosotros miramos por nosotros nos hemos quedado a nada de tener el concejal número 9 y hubiéramos sumado con los 6 de Ciudadanos y con los 2 de Vox en el caso de poder hacer una coalición o poder empezar a sentarse a hablar, ¿no? Bueno, yo creo que el Partido Popular ha estado muy a la altura de las circunstancias y la verdad es que siempre dijimos que era Joan Ribó el alcalde o era yo la alcaldesa, y desde luego a Compromís le quedan 4 años en este ayuntamiento, en esta ciudad. ¿Qué oposición quiere hacer usted? Bueno, pues la oposición leal pero contundente que sabe hacer el Partido Popular. Estamos tan cerca que no se pueden despistar ni un solo minuto. Bueno, pues muchísimas gracias, María José, y ahora a descansar, ¿no? Sí, bueno, desde luego nos hace mucha falta. Gracias. Bueno, pues compañeros, esto ha sido todo desde la sede del Partido Popular. Ahora, como veis aquí, en esta sala de prensa está ya prácticamente desierta. I la participació a les 3 capitals de província a la nostra comunitat ha baixat respecte a les eleccions municipals de 2015. A València ha sigut del 66%, 6 punts menys que als anteriors comicis.
tornar a tenir un grup d'esquerres progressista d'alguna manera i claríssimament dirigit per Compromís. Perquè hem estat la força majoritària. És la celebració a la seu de Compromís després de l'escrutini de les eleccions municipals que torna a posar el partit amb 10 regidors al front de l'Ajuntament de València. Compromís haurà de pactar amb el PSPB de Sandra Gómez, que ha obtingut 7 escons. El pacte de la nau no es reeditarà al 100% perquè Unides Podem Esquerra Unida queda fora del consistori. Bon dia, com estan? La nit electoral deixa també a la ciutat de València el descens de 2 regidors del Partit Popular que passa de 10 a 8. Tot i això, la candidatura que lidera María José Català obté un resultat millor que el seu partit a les eleccions autonòmiques i frena lleugerament la caiguda. Per la seva banda, Ciudadanos no ha sobrepassat el Partit Popular, es queda amb 6 regidors, i Vox entra per primera vegada a l'Ajuntament de València amb 2 edils. Són les dades de l'Ajuntament de València després de les eleccions municipals celebrades ahir. Compromís obté 10 regidors, un més que en 2015, 8 per al Partit Popular, que en baixa 2. Millora el Partit Socialista, que obté 7 representants, i Ciudadanos se manté amb 6. La novetat és l'entrada de Vox amb 2 regidors en un ajuntament del qual desapareix Unides Podem Esquerra Unida. Compromís guanya les eleccions municipals a València. Després de 24 anys, una formació progressista torna a ser la força més votada a l'Ajuntament de la capital. No obstant, no podrà governar a soles i haurà de pactar amb els socialistes. Joaquín Balondo. Sí, hola, buenas tardes, Inma. Así es, el gran vencedor de la noche electoral aquí en Valencia fue Compromís, que consiguió 10 concejales, aunque tendrá que pactar con el Partido Socialista para la gobernabilidad del Ayuntamiento de Valencia, que consiguió 7. Por su parte, el Partido Popular consiguió amortiguar su caída y consiguió 8 concejales, 2 menos que en las últimas elecciones municipales. Eso sí, consiguió evitar el sorpaso de Ciudadanos, que se quedó con 6 concejales. Unides Podem, Izquierda Unida, pierde los 2 concejales y se queda fuera del consistorio valenciano. Concejales, como bien decías, que los gana Vox, por lo que el bloque del centro derecha se queda a un concejal de la mayoría absoluta. Para Joan Ribó, esta victoria del bloque progresista es un tanto agridulce porque la formación morada se ha quedado fuera del consistorio valenciano. A la seu de Compromís, la prudència va donar pas a l'eufòria conforme avançava l'escrutini. A mitjanit es va confirmar que la coalició era la força més votada a la ciutat de València amb 10 escons i 106.000 vots. La ciutat de València va tornar a tenir un grup d'esquerres progressista d'alguna manera i claríssimament dirigit per Compromís. Ribó va dir que avui començaria a treballar en un nou projecte per a la ciutat en coalició amb els socialistes, que també van celebrar els resultats. 7 regidors, 2 més que en 2015, gràcies als quals, va dir Sandra Gómez, es mantindrà un govern progressista a València. Hemos sido el partido que más votos y más confianza hemos sumado en estas elecciones y por eso quiero agradecer a todos los valencianos y a todas las valencianas que han confiado en el Partido Socialista. No les vamos a defraudar. Amb qui no comptarà serà amb Unides Podem Esquerra Unida, que se'n queda fora. Un desenllaç que la candidata Maria Oliver va dir que no esperaven. Sobre una etapa de reflexió per al municipalisme en general, no? Perquè a nivell estatal també tindrem que veure què ha passat en els governs del canvi. I felicita Compromís i els socialistes pels resultats que asseguren un govern de coalició progressista a l'Ajuntament de València. De agridulce calificó anoche el Partido Popular su resultado en Valencia, donde un solo concejal más habría inclinado la balanza a su favor. Pasado lo peor, solo queda crecer, dijo María José Català, que se autoproclamó líder de la oposición. Asumo el liderazgo de la oposición y del bloque del centro-derecha de esta ciudad. Lo asumo con responsabilidad, lo asumo con contundencia. Lo asumo invitando también al resto de fuerzas políticas del centro-derecha a sumarse
a colaborar con el proyecto del Partido Popular para poder hacer una oposición leal y seria al Gobierno de Joan Ribó. Entre esas fuerzas, Ciudadanos, que considera que aunque poco a poco su proyecto se va consolidando. Con un 6% menos de participación que en el 2015, hemos aumentado más de 2 puntos lo que es el porcentaje que ha obtenido Ciudadanos. Por lo tanto, hoy hay muchos más valencianos que confían en Ciudadanos que hace 4 años y, por lo tanto, eso significa que Ciudadanos se ha consolidado. La tercera fuerza con la que contaba el bloque de derechas, Vox, comprobó que las expectativas que les dieron las generales no se cumplieron en las municipales. Y lo que vamos a hacer es estar luchando desde donde nos toca, desde esa oposición en el Ayuntamiento Municipal, no por los votantes de Vox, sino por la totalidad de los valencianos. En todo momento nuestra idea, nuestro ideal es luchar por el interés de Valencia. Los 3 partidos felicitaron a los ganadores y anunciaron una oposición leal pero contundente. I esta és una altra de les imatges del cap de setmana. Els alcaldes de les 3 capitals de província alçant les seues vares de comandament municipal. Vivim un moment històric, amb la consolidació d'un canvi tranquil, serè, sense estridències però amb fermesa. València avança cap a la modernitat i vol situar-se a l'avantguarda dels drets socials. En el Ayuntamiento de Valencia no hubo sorpresa. Joan Ribó reeditó su mandato y se hizo con la vara de mando del consistorio con el apoyo de los regidores socialistas y de Compromís, que escenificaron de esta forma el voto a su candidato. Sense vareta màgica, ni amb la vara de mando, amb humilitat i amb convicció, amb Joan Ribó com a alcalde de València. Posem-nos de nou a treballar, que n'hi ha molt per fer i València i la seva gent ho necessita. Hemos transmitido que no solo hoy no habría un gobierno liderado por la derecha, sino que también íbamos a votar a favor de la investidura de Joan Ribó. Y sin pedir nada a cambio. Desde la bancada de la oposición predicen una legislatura corta. Y es que las negociaciones de este nuevo gobierno local han sido muy elocuentes. El preludio de una muerte anunciada. Y ya se sabe, señorías, que lo que mal empieza, mal acaba. Ciudadanos va a hacer una oposición firme y responsable. Y la firmeza supone fiscalizar junto a los otros grupos de la oposición la labor de este gobierno. No venimos a calentar sillones, venimos a hacer una oposición fiel a nuestros principios. Y en esto lamento decirle, señor Ribó, que tiene usted muy poco que decir. Los 33 concejales juraron o prometieron sus cargos, los de Compromís con una coletilla final. Perquè així ho mana la llei. Los 2 ediles de Vox optaron por un juramento diferente al establecido y comenzaron diciendo: Juro por España cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal. Una corporación valenciana con muchas caras nuevas. 21 de los 33 concejales se estrenan en sus cargos.